Bálsamo al corazón. Tenemos el tiquete, que es la palabra de Dios, y tenemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros ahí en ese tiquete, pero por falta de lectura nos perdemos de las bendiciones de Dios. Mira lo que dice el versículo: la ley es buena. La ley es buena si se usa legítimamente. La palabra del Señor es para usarla a nuestro favor. Pero por falta de lectura, por falta de entender las promesas preciosas que el Señor tiene en su palabra, nos perdemos de las bendiciones de Dios. Y el diablo es feliz teniéndonos a nosotros ciegos y sordos a la palabra. Y de pronto el tiempo lo utilizamos en cosas completamente diferentes, y cuando estamos necesitados, alguien nos tiene que decir: pero si usted tiene el tiquete, ¿por qué no lo usa? Usted se está perdiendo de los alimentos porque no leyó. Y hoy es un buen día, hermanos, para que aprovechemos el tiquete. El Señor hoy te quiere dar una palabra para que la aproveches, para que seas bendecido con ella, para que la pongas en práctica, y vas a ver que la palabra es buena si se usa legítimamente. Padre bendito, gracias, Señor de la gloria. Ponemos en tus santísimas manos este tiempo que vamos a estar expuestos a tu santa palabra, Señor. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, precioso Espíritu Santo, para que seas tú quien nos ayudes a entender lo que tu palabra quiere decirnos esta mañana. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque lo que nos tenías que decir ya está escrito, Señor. Los consejos, las bendiciones están escritas, las promesas están escritas, y tu palabra se cumplirá al pie de la letra, sin que falte ni una coma ni una tilde, Señor. Gracias te damos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Prepara tu corazón, hermano. Padre, en un día como hoy te queremos agradecer por la oportunidad de la vida, por darnos ese privilegio de estar rodeados de personas para los cuales somos importantes, porque hay alguien que nos espera, hay alguien que se preocupa, hay alguien que celebra con nosotros, hay alguien que nos abraza, que con su sonrisa, Señor, nos motiva, que con sus palabras nos fortalecen, y allí vemos que tú no nos has dejado solos. Gracias por la iglesia, porque en esta familia podemos identificar, Señor, aquellas personas que sin que tengamos un vínculo sanguíneo, podemos compartir, podemos alegrarnos, podemos tener la carga por sus problemas, Señor, pero también ellos tienen las cargas por los nuestros, Señor, y sentir que somos una familia en ti, y podemos disfrutar de un espacio como este, donde vemos tu mano, donde vemos tu bendición, donde vemos, Señor, el privilegio que tenemos de poder compartir juntos, adorarte, exaltarte, crecer en la fe. Señor, gracias, muchas gracias. Hoy te pedimos: alumbra nuestro entendimiento, revélate a nuestras vidas, ayúdanos a caminar
a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres y que podamos seguirte viendo, Señor, que nuestros días vayan avanzando y que podamos ver cada día de nuestros días, Señor, tu mano, tu gracia, tu favor, tu cuidado, tu protección, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Qué bueno. Te invito a que tomes asiento. Quiero hacerles una pregunta. No sé cuántos de ustedes, cuando han ido al río, se han fijado en la forma que tienen las piedras. Y hay unas piedras que tienen unas formas que son especiales, ¿cierto? De hecho, hay personas que les gusta coleccionar las piedras porque tienen formas que son diferentes, ¿sí? ¿Cierto que sí? Y esto es tan interesante porque nosotros como seres humanos también podemos darle forma a las piedras. De hecho, hay personas que se especializan únicamente en eso, en tallar piedras, en tomar, por ejemplo, un diamante y darle forma para encrustarlo dentro de una pieza, un anillo, un dije, ¿cierto? Y lo tallan y le dan una forma agradable visualmente. Nadie agarraría una piedra de esas que está en el río para ponérsela en un anillo, ¿cierto? Dicen, no, hay que pasarla por manos primero de un experto para que lo haga. Las piedras entonces pueden tener dos formas, una forma que es la forma natural o la forma que todo le dio, ¿cierto? Que las circunstancias, porque para que una piedra tome forma, la forma que nosotros vemos, tiene que producirse un proceso. Y ese proceso tiene que ver a veces con el agua. El agua golpea las rocas y hace que esa roca se vaya moviendo, y el golpe de una roca con la otra es la que le va dando la forma. O sea, una roca o una piedra moldea a la otra, ¿cierto? Le va quitando las asperezas y la piedra se rompe, sigue en su curso, y eso va permitiendo que poco a poco se vayan quitando esas partes de pronto ásperas y se vaya volviendo más lisa, pero lo que lo hace lisa es el roce con otras rocas. Me llama la atención esto particular de las piedras, porque hay un pasaje que quiero que nosotros leamos esta mañana, que está en el libro del Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, y el verso, vamos a mirar los versos 24 y el verso 25. Y aquí quiero hacerles ahora que lo leamos, quiero explicarles algunas cosas que incluyen o que están incluidas dentro de este pasaje. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y aquí quiero hablarles acerca de algo muy importante: el altar. El altar este pasaje habla específicamente de altar. En la antigüedad, no todas las gentes o no todas las personas vivían en la parte de la ciudad, sino que habían personas que vivían distantes. Y a veces esa distancia era tal que cuando ellos querían adorar al Señor, tenían que ir a buscar un lugar que el Señor los guiaba, y allí donde el Señor los guiaba, ellos hacían un altar. Por lo general era en medio del desierto, donde no había sacerdote, donde no había levita. Ellos entonces eran guiados por el Señor en medio del desierto para construir un altar. Ese altar era indispensable porque dice: allí donde tú hicieres tu altar, allí yo te bendeciré. O sea que la bendición del Señor dependía
del sacrificio que se presentara sobre ese altar. Cuando Cristo murió, una de las cosas que sucedió fue que el velo del templo se rompió. Y cuando el velo del templo se rompió, quedó descubierto el lugar santísimo del lugar donde se presentaban los sacrificios. O sea que, de una manera figurada, lo que el Señor le mostró al pueblo es que a partir de ese momento de la muerte de Jesús, ya no habría algo que se interpusiera entre el altar de sacrificio y Dios. El camino habría sido abierto gracias al sacrificio de Jesús. Entonces hay un camino abierto para entrar directamente al Padre gracias al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero ese altar tenía una representación importante. Todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que iban a venir. Entonces, ya no, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que ya no se necesitan altares hechos por los hombres, porque ahora Dios mora dentro de nosotros. O sea, nosotros ahora somos el altar, nosotros ahora somos el templo. Dios ahora mora dentro de nosotros. Y esto es algo extraordinario, que ya no se necesitaba un lugar físico para presentar los sacrificios, sino que ahora nosotros somos el templo físico. La iglesia no es el edificio, o sea, esto es sencillamente una edificación donde nosotros nos reunimos. La iglesia somos nosotros, y a donde tú vayas, tú eres la iglesia. Pero lo que sí es importante es que te sigas congregando. O sea, no digas, ya no necesito ir a la iglesia. No, es importante porque la Biblia dice que no dejes de congregaros como algunos ya tienen por costumbre, ¿cierto? Después de la pandemia, la costumbre de algunos fue dejarse de congregar. Ese versículo fue escrito para la pandemia. Pero entonces, lo importante de aquí tiene que ver con lo siguiente. Si en la antigüedad el Señor hablaba acerca del altar que tenía que prepararse y daba unas instrucciones y decía, harás un altar de tierra y si vas a ponerle piedra, no pondrás piedra de cantería, sino que pondrás una piedra, ¿cierto?, como en su estado natural. Les dije, las piedras en su estado natural fueron o consiguieron esa forma por un proceso, por los golpes, podríamos decir, los golpes que fueron llevando esas piedras a lo largo del tiempo, de las situaciones, ¿cierto? Probablemente un temblor, probablemente una lluvia, probablemente no sé cuántas cosas hicieron que esas piedras, que pudieron ser muy grandes, en algún momento cayeran, se rompieran y se siguieron rompiendo y fueron produciéndose esas piedras de menor tamaño y con las formas que tienen. Entonces, la forma que las piedras tienen en su estado natural fueron parte de un proceso, pero dentro de ese proceso podríamos decir que quien produjo ese proceso fue Dios. Entonces Dios está diciendo, si ustedes me van a construir un altar para que mi bendición descienda sobre ustedes, quiero que tengan en cuenta esto. Ese altar, ustedes no lo van a construir con piedras de cantería, sino con piedras en su estado natural. O sea, las piedras con las que van a construir ese altar, ellos, ¿cómo hacían el altar? Ellos agarraban una serie de piedras, amontonaban una serie de piedras y sobre esas piedras colocaban como un mesón, y sobre ese mesón entonces traían el sacrificio y presentaban el sacrificio. O sea que para el pueblo hebreo y para los judíos era muy importante, y aún para el día de hoy es muy importante el sacrificio, porque dicen que sobre ese sacrificio viene la bendición del Señor. Jesucristo anuló estas cosas. Nuestras vidas no dependen de sacrificar animales, ¿cierto?, de manera continua. Pero entonces, si hay algunas cosas que nosotros necesitamos aprender. Si el Señor habla acerca de la forma que tienen que tener las piedras en su estado natural para construir ese altar,
no hechas de cantería, o sea, no formadas por el hombre, lo que Dios está tratando de hablar también acerca de nosotros es el estado en el que nuestras vidas tienen que estar para hacer un verdadero sacrificio al Señor. Y esto es interesante porque esas piedras con las cuales uno podría elaborar un altar podían ser traídas de cantería, y al ser traídas de cantería podrían tener una forma muy bonita. O sea, alguien podría decir, vamos a hacer un altar, pero vamos a hacerlo que se vea bien, que se vea agradable, que sea atractivo, ¿cierto? Y entonces podría comprar las piedras, mandar a hacer las piedras, pero Dios dijo, no serán hechas por la mano del hombre, sino ustedes van a conseguir piedras formadas por mí. Cuando yo traslado esto a mi vida, pienso que la vida del hombre puede ser transformada por su propio esfuerzo o puede ser transformada por la mano de Dios. ¿Qué cosas nos transforman a nosotros? ¿Con qué cosas Dios trata la vida de cada uno de nosotros? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han metido en deudas? Levanten la mano. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos han resuelto una deuda con otra deuda? Que uy, tengo una deuda, voy a conseguir prestado por aquí para salir de esta deuda. Mucha gente lo hace y las deudas nunca terminan. ¿Cuánta gente trata de salir de un problema metiéndose en otro problema? ¿Cierto? ¿Cuántos les ha pasado? Querían resolver un problema y se metieron en un problema más grande porque hicieron algo de la forma que les parecía que tenían que hacerlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos una lección, es cuando permitimos que Dios a través de las circunstancias forme nuestro carácter. Por ejemplo, ¿cuántos saben que si meten los dedos dentro de la toma de corriente les va a pasar corriente? Todos sabemos eso, ¿cierto? Pero si usted nunca lo ha agarrado la corriente, usted se puede burlar y dice, pero si yo no veo nada, vaya y siéntalo. Después de que lo siente dice, no, yo no vuelvo a meter una mano allí, ¿cierto? Después de que le pasa. Puede ver los cables y puede que los cables no tengan corriente, pero usted no quiere correr el riesgo de agarrar los cables. Entonces, eso quiere decir que hay cosas que terminan formándonos a nosotros de tal forma que empezamos a crear patrones en nuestra vida donde decimos, no, yo no puedo hacer esto. Empezamos a ser formados por cosas. Y miren, no hay algo tan poderoso para formar nuestro carácter como el dolor. Diga conmigo, el dolor. ¿A cuántos les gusta el dolor? A nadie le gusta el dolor. A todos nos gustaría tener una vida color de rosa. A todos nos gustaría tener algo, todo que fuera bonito, todo que sea extraordinario. Pero yo he visto que hay personas que quieren cambiar el dolor y se cambian de lugar, se cambian de ciudad, de departamento, de país, de continente, y sus problemas siguen iguales, porque lo único que hicieron fue cambiar geográficamente el problema. Es que allí no me quieren, allí yo no le caigo bien a nadie, allí todo el mundo me tiene envidia, se va para otra parte y allá también nadie lo quiere, todos le tienen envidia, todo el mundo le cae mal. Oye, el problema no es la gente, el problema eres tú. Y a donde tú vayas, te vas a encontrar con eso. Pero ¿qué es lo que permite que empezamos a tener cambios en nuestro temperamento, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser? Cuando eso empieza a producir dolor. Probablemente con personas que tú no conoces o con personas que no son importantes para ti, entonces tú no le prestas atención a la forma como ellos actúen, si te quieren, si no te quieren, si te respetan, o sea, no te importa porque no son cercanos, pero el momento en que se afecta a una persona cercana y se afecta a tu relación y sientes dolor y esa persona te dice, oye, detesto que hagas esto, no quiero estar más contigo porque me duele que seas así. En el momento en que sientes dolor, empiezas a tomar cambios porque no quieres tener pérdidas. Entonces,
Las piedras, volvemos a las piedras, toman su forma, ¿por qué? Porque se golpean unas con otras. Las piedras, o sea, las piedras no toman la forma porque se golpean con ramas o porque se golpean con la tierra. Las piedras toman la forma porque el agua, el golpe del agua les da la forma, pero también el golpe entre ellas. Si nosotros somos templos y nosotros ahora somos altares, una de las cosas que el Señor va a hacer para darnos la forma que Él quiere es que va a permitir que empecemos a tener roces. ¿Sabes qué? Esta parte como que te está sobrando. Y hay piedras que son más duras, más ásperas que otras. Hay unas piedras que cuando uno las toca dice, ay, tan suavecita, ¿cierto? Pero hay otras piedras que son ásperas, que dice, uy, la agarré y me rompió, me cortó, ¿cierto? ¿Ustedes no creen que hay gente que es así? Que dice, uy, es que solo me miró y, uy, me cortó. Pero hay otra gente que dice, ay, tan suave, tan chévere, ¿cierto? Tan especial. Ay, qué rico, ¿cierto? Pero hay unas piedras que son necesarias. Entonces Dios, de manera figurada, empieza a hablar de algo aquí muy importante. Y es que Dios quiere formar nuestras vidas y quiere formar nuestro carácter. Pero quiere darle la forma que es la única forma que a Él le agrada. ¿Cuál es la forma que al Señor le agrada? Él quiere que todos nosotros lleguemos a la forma de Jesús, que nos parezcamos a Jesús. Entonces el Señor dice, si tú quieres presentarme algún tipo de sacrificio, no me lo vengas a presentar metiendo tú la mano, dándole tú la forma, acomodando tú las cosas. Hay gente que dice, mira, lo importante es el corazón. No solo es importante el corazón, también es importante todo. No es importante solo lo que la gente vea, es importante también lo que está sucediendo adentro. Porque el Señor no solo está interesado en esos altares que al Señor le agradaban, no eran los altares que se veían bonitos, eran los que se veían más rústicos, más ordinarios, pero eran hechos con piedras tratadas por Él. Y el Señor no está tan interesado en la forma que nosotros podemos proyectar hacia afuera, sino realmente en la forma que nosotros tenemos, que ha sido la forma que Él nos ha dado. Entonces, partiendo de estas cosas que les estoy hablando, es importante que nosotros entendamos que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y la manera como nosotros podemos construir ese altar en nuestras vidas para hacer un verdadero sacrificio a Dios es permitiendo que su mano nos vaya dando la forma que Él quiere. Y les hago una pregunta: ¿cuál es la actitud que nosotros adoptamos cuando las cosas no salen como queremos? Y veía que yo soy muy observador. Les dije que yo estudié fotografía desde los 15 años y hay algo que a mí me gusta, es que yo observo mucho todo, observo el paisaje, observo todas las cosas y observo los rostros. Cuando yo voy por la calle, si tengo la oportunidad de ir por el centro donde hay cantidad de gente caminando, yo voy mirando los rostros de las personas y me doy cuenta que los rostros de las personas dicen mucho. Los rostros de las personas dicen a veces cómo se están sintiendo. Y a veces me encuentro con personas que van discutiendo con ellos mismos. Y van peleando ellos solos, o sea, en su propia mente
van peleando. Pero hay personas también que están cocinando y están peleando. Están lavando y están peleando. Pero me encuentro personas también que están haciendo trabajos, por ejemplo, recogiendo la basura y están sonriendo. Hay personas que van manejando y están sonriendo. Hay personas que van manejando y están molestas. O sea, dice mucho lo que nosotros estamos expresando. Ahora, lo que determina lo que nosotros proyectamos mientras estamos pasando una situación es mi decisión. ¿Cómo yo quiero ver lo que está sucediendo? ¿Cómo yo quiero ceder ante lo que está sucediendo? ¿Quiero que Dios esté obrando? ¿Quiero aprender de lo que está sucediendo? ¿O quiero convertir al mundo en ese mundo que es áspero, que es difícil conmigo? ¿Sabes? Siempre habrá gente difícil. Siempre habrá gente difícil. Siempre habrá gente de todos los extremos y tú no puedes cambiar eso. Pero tú sí puedes cambiar la manera como tú percibes lo que está sucediendo afuera. Porque todos tienen una historia diferente. Todos contamos una historia diferente. Algunas personas no tuvieron una infancia feliz y la vida no ha sido muy buena con ellos. Hay otras personas que no pueden quejarse porque tuvieron muchos privilegios y beneficios. Hay personas que tuvieron la oportunidad de estudiar, hay personas que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero hay personas que se les negó todas esas oportunidades. Pero sabes que independientemente de cuál sea la posición de cada uno, nosotros tenemos que aprender a tener siempre nuestra mejor actitud ante la vida, porque la vida le pertenece al Señor. Veía algo que me llamó la atención hace poco y es la historia de un hombre que perdió sus brazos y no conseguía trabajo en ninguna parte. Y le dolía que en su casa habían necesidades. Entonces llegó a un lugar donde descargaban canastas de frutas y las montaban a un camión. Las descargaban de unas bodegas y las montaban a un camión. Entonces alguien le dijo por burla, dijo, no, el único trabajo que habría para usted sería desmontando las canastas y poniéndolas en el camión. Y aquella persona sin brazos agarró con su boca, mordía parte de la canasta, se la ponía en el pecho y la levantaba. Y cuando terminó de hacerlo sonreía para agarrar la siguiente. ¡Wow! Yo decía, qué tremendo es que hay personas que a pesar de sus limitaciones, con todo determinan ver la vida de una forma diferente. Y sabes, la vida no siempre va a ser como nosotros queremos. El Señor habla de algo muy importante, habla de la mano del alfarero y habla de cómo el Señor le dijo al alfarero, ve a casa del alfarero, le dijo al profeta, ve a casa del alfarero y mira lo que sucede en casa del alfarero. Y llega el profeta a casa del alfarero, se da cuenta que el alfarero está trabajando y se queda mirando qué es lo que hace y se da cuenta que le agarra el barro, lo pone sobre la rueda, empieza a darle forma y cuando ya la forma la tiene como lista, resulta que se le echa a perder la vasija que está haciendo. Entonces el alfarero agarra y rompe todo eso y vuelve y empieza a hacer una nueva vasija. Y entonces el profeta, me imagino que está considerando estas cosas, están viniendo a su mente, cómo el alfarero hace un trabajo, él mismo va, busca el barro, le da la forma y cuando se le daña, pues no desecha aquello que estaba, ese barro que estaba utilizando, sino que se le ocurre hacer algo diferente. Y la vasija toma la forma que el alfarero tiene en su corazón. Y el barro no se resiste. Pero hay otra cosa también dentro de todo este proceso. ¿Sabías que las vasijas más finas se hacen con el barro o con la arenilla más fina también? O sea, el barro ordinario sirve para hacer vasijas ordinarias. Toca a la persona que está a tu lado.
Dile, ¿qué tan ordinario, qué tan fino eres tú? Y mira esto, el alfarero toma el barro ordinario y empieza a hacer una vasija. Después de que la está haciendo y dice la vasija está lista, ahora viene un proceso. Ahora viene y abre el horno. Entonces toma esa vasija, la lleva con cuidado y la mete al horno. La tiene que poner a una temperatura específica. Cuando pone la vasija a esa temperatura específica, resulta que a veces el barro no tiene las condiciones suficientes y ¡puc!, se totea y se daña. El alfarero podría agarrar esa vasija y dice, no, ya no me sirve este barro, pues la tiro. Pero lo que él dice es, ahora tengo una materia prima para hacer una vasija más fina. Vamos a moler este barro y hacerlo más fino para algo mucho más fino. Y vuelve y empieza a hacer ese proceso, y esa vasija nueva que él la tenía en mente, porque las cosas no salieron como él lo pensaba, entonces no lo desechó, sino que empezó a hacer algo nuevo, lo empieza a tomar y después de que le da forma lo mete al horno a una temperatura mucho mayor para que al final salga una vasija mucho más costosa. Entonces el profeta está mirando todo esto. Cuando termina, me imagino que todos estos pensamientos vienen a la mente del profeta. Entonces ahora, cuando realiza este proceso, le dice el Señor al profeta, ¿acaso no haré yo como hace este alfarero con el barro? ¿No haré yo con mi pueblo? Si ustedes son hechos de barro, ¿no haré yo como hace también el profeta? Como hace el alfarero. Entonces Dios es el alfarero de nuestras vidas. ¿Recuerdan de dónde Dios hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Entonces, de una u otra forma, Dios todo el tiempo está formándonos. Y sabes, hay momentos que nosotros metemos la mano, y cuando metemos la mano, ¿sabes qué pasa? Se daña la vasija que estaba haciendo. Yo tenía esto en mente, oh, lo dañaste. ¿Cuántos han dañado el proceso? ¿Cuántos dicen, ay, si yo no hubiera hecho esto, yo no me hubiera metido en todas estas cosas, ¿cierto? Ay, y me lo dijeron, ¿cierto? Entonces, ay, ahora, escucha esto, eres un mejor barro para algo más fino. Pero vas a seguir en el proceso. Y en ese proceso que viene, dolor. Porque el dolor le da a Dios la capacidad de moldear el barro. Escúchame, a nadie le gusta sufrir, a nadie, pero el sufrimiento es necesario. Porque el sufrimiento nos da la autoridad para decirle a alguien, no hagas eso. Yo lo viví y me trajo consecuencias. Tú no tienes por qué pasar por esto. ¿Por qué los padres son los mejores consejeros para sus hijos? Porque a veces los hijos quieren cometer los errores que uno ya cometió. Entonces uno quiere evitarles que sufran esos daños, que sufran ese dolor. Entonces uno dice, mira, no lo hagas, no hagas eso, porque ya vivimos el dolor. ¿Tú lo has experimentado? Sí. Tal vez los que son jóvenes dicen, como se conventan, pero ¿sabes qué? Solo cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos creen que son como un barro en una segunda etapa? Podemos ser un barro de tercera etapa, ¿cierto? De tercera mano, de cuarta mano. Pero el asunto es que mientras estemos vivos, Dios va a trabajar con el barro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere finalmente con nosotros construir el altar donde Él pueda manifestarse.
Los altares tenían un poder extraordinario. Recuerden que Elías en alguna oportunidad se presentó delante del pueblo. Había una sequía, había hambre. No había llovido durante varios años. Y entonces Dios le dijo ahora al profeta que fuera y se presentara delante del rey. Y entonces ahora el profeta Elías se presentó y lo primero que dijo es: vamos a construir un altar. Y construyeron un altar. Y allí entonces, después de que construyeron el altar, dijo: ahora vamos a traer el animal del sacrificio. Y traen el animal del sacrificio, y cuando lo ponen allí, lo que decían era que cuando Dios se agradara de ese sacrificio, descendería fuego del cielo. Y eso fue lo que sucedió con el profeta Elías. Cuando Elías vino y presentó ese sacrificio delante, descendió el fuego, y eso que el pueblo vio transformó el corazón de todo el pueblo, y vino bendición para el pueblo porque vino lluvia después de eso. ¿Sabes? Dios quiere traer respuestas a nuestras vidas todo el tiempo. Y a veces nosotros oramos y decimos: ¿por qué yo no encuentro soluciones? ¿Por qué yo no encuentro respuestas? Porque a veces como que me meto en una situación peor. Porque el dolor no cesa. Porque el dolor no cesa. Pero la razón por la cual las circunstancias permanecen, si usted está en un grado en la universidad, si usted está en un semestre, si usted está en la escuela, si usted está estudiando cualquier cosa, lo primero que usted tiene que entender es que si usted no aprueba una de las materias, usted no puede pasar al siguiente semestre, o usted no se puede graduar, no puede recibir el título. Y sabes que la vida es como una materia que nosotros tenemos que aprobar. A veces tenemos que poner delante nuestro temperamento, nuestros temores. Tenemos que poner delante nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestros propios pecados. Tenemos que ponerlos delante de Dios y tenemos que tratar con ellos, porque hasta que nosotros no tratemos con ellos, ¿sabes qué? Sobre nuestro altar no se va a manifestar la bendición del Señor. Y decir: Señor, pero yo te pido, yo te clamo, ¿qué es lo que pasa? Tanto tiempo en la misma situación, te estoy pidiendo por esto, llevo varios años, nada cambia, ¿por qué no se me abren puertas? ¿Por qué esto no sucede? Esto estaba listo, ¿y por qué se fue para atrás? ¿Por qué otra vez desde el mismo lugar? ¿Por qué otra vez? Sencillo, porque si no apruebas, tienes que volver a comenzar. Tienes que aprender la lección. Y para eso entonces tienes que permitir que el Señor te forme. Cuando tienes la misma situación durante tanto tiempo con algunas personas y te cambias de un lado para otro, y el problema también va allá, y te estás encontrando con los mismos choques, no es la gente, eres tú. Y eres tú el que tienes que decir: Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Fórmame, moldéame, haz de mí lo que tú quieres, porque no quiero seguir en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, quiero que miren algunas cosas aquí interesantes, porque cuando el Señor está tratando de mostrar a través de la Escritura acerca de esto tan sencillo como el altar, está mostrando también el corazón con el cual tenemos que presentarnos delante del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 10, Levítico capítulo 10, verso 1. Cuando estén allí me dicen amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Aarón guardó silencio. Y qué tremendo esto, porque habla aquí de un fuego extraño. Diga conmigo: fuego extraño. Y voy a decirles cómo es eso del fuego extraño. Porque en el fuego extraño, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos como fuego extraño. Y es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro parecer. No, a mí me parece que no es así. No, yo no creo, yo lo haría de esta forma, es mi forma. Pero sabes que con Dios hay una forma como las cosas se tienen que hacer. O sea, Dios no quiere que nosotros acomodemos las cosas, sino que las hagamos como Él quiere. Punto. Y a veces nos toma tantos golpes de la vida hasta que finalmente cedemos y decimos: ay, bueno, voy a hacerlo como Dios quiere, y ahí se arregla. Miren, hay cosas tan sencillas como estas. ¿Cuántos saben que lo más fácil para justificar que alguien llegó tarde es una mentira? Uy, el tráfico estaba tenaz, que no se imaginan. Ok. Y ya, pasó. Pero ¿sabes qué? Algo de continuo en el corazón para justificar un problema que la gente tiene, ¿cierto? O que tenemos. Porque aquí en Colombia, llegar a la hora antes es sobrado. En otros lugares, llegar 5 minutos es llegar bien, ¿cierto? Pero aquí llegar a la hora, llegar a los 5 minutos. Usted hace una celebración y usted invita a sus vecinos, dice: vamos a celebrar el cumpleaños, no sé, del gato. Y sabes que llegan a la hora y media, a las 2 horas, y llegan sonrientes, ¿cierto? Nadie siente vergüenza. Así somos. La gente llega temprano a su trabajo porque les ponen un reloj allá. Entonces usted marca. Entonces lo sanciona el reloj. Entonces le descuentan 1 hora porque llegó 5 minutos tarde. Entonces usted le corre al reloj, pero si no existiera el reloj y su jefe fuera su amigo: es que el tráfico estaba tenaz. La verdad es que Sabanás no lo dejó levantar. Pero justificamos. O sea, ponemos nuestra propia forma de justificar las cosas. Y estos 2 hombres quisieron presentar sacrificio delante de Dios a su forma. Mira esto, hay algo interesante que a veces se infiltra en la gente. Yo no soy partidario de manipular a la gente con los diezmos y ofrendas, pero la Biblia sí habla acerca de los diezmos y ofrendas. Dice que los diezmos son los diezmos, las ofrendas son las ofrendas, y muestra cómo son. Pero hay gente que dice: bueno, que yo agarre esto y le dé un mercado a una persona que lo necesite, ese es mi diezmo. Sí, ese es tu fuego extraño, es tu forma de querer hacerlo, pero no es la forma como Dios lo dice. Es tu forma de querer hacerlo, porque Dios dice cómo es que tienes que hacerlo. Dios da instrucciones de cómo tienes que hacerlo. Y todo lo que tú quieras añadir es un fuego extraño que no va a traer resultados. Y entonces cada vez que nosotros ponemos nuestra propia forma de querer hacer las cosas por encima de lo que Dios dice, ¿sabes qué? Eso es fuego extraño. ¿Qué pasa cuando se presenta fuego extraño? No pasa nada. No vemos. O sea, el sacrificio que nosotros presentamos
no llega delante de Dios, no trae respuestas, no produce absolutamente nada, porque hay una forma como nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a seguir mirando aquí esto. Dios tiene un celo entonces de la forma como nosotros presentamos nuestro sacrificio delante de Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice: mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia, o sea, usted préstele atención, o sea, observe, sea meticuloso, sea bien apercibido, no sea tan deportivo con eso. ¿Con qué? ¿Cómo andamos? Miren pues con diligencia cómo andan, cómo viven, cómo piensan, cómo actúan. No como necios, sino como sabios. O sea, ¿dónde tenemos que ser sabios? Con la manera como nosotros nos estamos conduciendo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, lo que no se hace en el tiempo en que se tiene que hacer es algo que ya pasó. Si usted deja pasar el tiempo sin perdonar, está siendo necio. Si usted deja pasar el tiempo sin pedir perdón, usted está siendo necio. Si usted deja que las cosas pasen y no las arregla, usted está siendo necio. Préstele atención a cómo está viviendo. Dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aquí quiero mostrarles algo muy importante acerca de embriagarse, porque alguien puede decir, bueno, pero en la antigüedad tomaban vino y no se embriagaban. Jesús, hay un vino, esto no es una cuña, pero hay un vino que es el Manichewis, y un amigo se casó, y cuando se casó me invitó a su matrimonio, y yo estaba haciendo las fotos allá, no estaba casándolos, no estaba haciendo la ceremonia, sino que estaba haciendo las fotos, y me di cuenta que ellos tenían una ponchera, o como algo grande de vino de Manichewis, que es ese vino judío, y tenían un pan con una textura blanda. Y entonces hubo un momento en que ellos hicieron la comunión y la gente pasaba, tomaba, partía el pan y mojaba el pan en el vino y se lo comía. Entonces, cuando llegó mi momento, yo también llegué y hice lo mismo. Yo, ¡qué cosa tan deliciosa! Como yo estaba tomando las fotos, entonces me quedé ahí y yo partía pan y no mojaba. Yo creo que me tomé como media botella de vino con eso. ¡Qué cosa tan deliciosa! Espectacular. Eso no me emborrachó, pero eso era parte de la costumbre que tenían los judíos. Es algo que se disfruta, no para emborracharse. Entonces, ese tipo de vino para esas cosas no tiene ningún problema. Aquí lo que habla acerca es del estado en el cual las personas entran donde pierden la conciencia. O sea, Dios no quiere que nadie pierda la conciencia de lo que hace. Y cuando las personas se someten a un estado de embriaguez, pierden la realidad del mundo en que viven. ¿Ha visto una persona embriagada cómo se comporta, cómo habla? Forma problemas por algo que no se ríe, o sea, es el payaso, ¿cierto? En una reunión hace cosas, comete locuras. Si hay una prohibición para los que están en estado de embriaguez para que tomen el volante de un vehículo. ¿Por qué? Porque todos corren peligro, porque no está con todos sus sentidos. Entonces Dios dice acerca de esto, si nosotros lo tomamos de manera práctica, no solo está hablando acerca del hecho de embriagarse, sino vivir una vida
sin el sentido, sin la coherencia, sin la realidad, sin medir las consecuencias de lo que dice, de lo que hace, ¿a quién afecta? Dios no quiere que nosotros seamos insensibles ante la vida. A mí no me importa lo que digan, de malas, esos son ellos. No, debiera importarte lo que piensan, debiera importarte lo que dicen, debiera importarte lo que pasa. ¿Por qué? Porque eso afectará también a tus hijos. ¿O acaso tú quieres que hablen mal de ti para que tus hijos sientan vergüenza de ti? No. Entonces Dios no quiere que tú vivas una vida sin ser consciente de lo que estás haciendo. Y esto tiene que ver, nosotros no podemos ser verdaderos sacrificios delante del Señor si no somos conscientes de lo que estamos haciendo en la vida. Porque nuestra vida, o sea, nosotros somos ese altar de sacrificio por donde tú vayas. Entonces lo que hagas, lo que digas, va a tener una implicación. Pero cuando tú determinas que tu vida es una vida para glorificar al Señor, sabes que cuando el Señor le agrada del tipo de altar que tú estás construyendo contigo mismo, sabes que Dios va a traer bendición sobre ti, porque se manifestará sobre ti. Dios quiere que tú seas consciente que cada una de las cosas que suceden, aunque a veces no nos gustan, tienen un proceso de la mano de Dios para formarnos. Dios nos está formando, aún con cosas, claro, y con aquellas cosas que son dolorosas, Dios nos está formando. Dile a la persona que está a tu lado, tus lágrimas son valiosas para el Señor, porque allí tú estás aprendiendo. Entonces, mira el libro de Salmos, vamos a terminar con esto. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios, ¿recuerdan que se hacía sobre el altar? Se presentaba un sacrificio, ¿cierto? Pero dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios espera en ese proceso de formación? Que nuestro corazón realmente entienda que la mano de Dios está detrás de todo esto. Que podamos capitalizar cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo, las buenas, las desagradables, todas las cosas que estamos viviendo, las necesidades. En alguna oportunidad hablé con una persona y me dijo, mira, yo conocí a Dios a través del ayuno. Y yo le decía, ¿y hacías ayunos muy largos? Dijo, pues cuando me quedé sin trabajo, cuando lo perdí todo, cuando me iban a sacar del apartamento donde estaba. Allí, en medio de todas las situaciones, me di cuenta que a través de ese ayuno podía encontrar a Dios. Entonces decidí convertir ese ayuno, por la necesidad, en un espacio para buscar al Señor. Y dice, lo mejor que me pudo suceder en la vida fue ese tiempo de necesidad, porque me conectó con Dios. Conocí a Dios. Y cuando lo entendí, el día que lo entendí, me dice él, el día que lo entendí, golpearon a mi puerta y me dijeron, mira, queremos ayudarte para que salgas adelante. Sabemos que tienes deudas, que perdiste el trabajo, pero te vamos a ayudar a conseguir un trabajo y te vamos a dar un dinero para que te sostengas mientras empiezas a recibir tu primer sueldo. Dice, el día que lo entendí, el día que me conecté, vi a Dios. ¿Sabes?
nosotros podemos tener las respuestas a una oración de distancia. Pero ¿cómo es esa oración? Con el corazón quebrantado, con el corazón formado por la mano de Dios. Y tenemos que entender que a veces Dios en su amor está tratando con nosotros. Cuando la gente te dice, no seas así, no actúes así, ¿por qué? Y sabes que a veces es la misma voz de Dios en la boca de tu esposo, de tus hijos, de tus compañeros, de tus padres, en la voz de alguien tratando de llamar la atención para que reacciones. Pero a veces queremos meter nuestra propia mano y queremos buscar nuestro propio espacio y hacer nuestra propia vida. ¡Ey! Escucha al Señor y permite que la mano del Señor te moldee, porque el Señor quiere lo mejor. En todos los trabajos me tienen envidia, siempre salgo porque me tienen envidia, siempre. ¡Ey! Tal vez no es porque te tengan envidia, tal vez es porque no eres un buen trabajador. Tal vez porque la persona que tiene envidia eres tú. Y hay algo interesante en la vida. Escucha esto. Hay algo interesante. Jesús enseñó: cuando quieras sacar la paja del ojo de tu hermano, no seas hipócrita. Saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. En otras palabras, esta es mi propia percepción, o tal vez lo que el Señor me enseñó a mí particularmente. Esto no es una doctrina, pero lo que yo puedo encontrarme con esto: cuando yo veo algo en la vida de alguien que me molesta, ¿cuántos se encuentran con personas que sus actitudes, su comportamiento, sus acciones, la forma como hablan, la forma como se ríen, o sea, hay cosas que a uno le molesta, ¿cierto? Uy, ¿por qué me molesta esa persona? Y lo que realmente está pasando para mí es que el Señor puso un espejo. Puso un espejo para que yo me incomode con lo que yo tengo, con lo que a él no le gusta, para que entonces yo pueda decir, en eso que estoy viendo, ¿sabes qué? El problema no es lo que esta persona está haciendo, el problema es que si a mí me está incomodando y si yo lo estoy percibiendo es porque yo tengo una percepción para eso, porque yo soy así. Señor, yo quiero tratar eso conmigo. Y yo quiero ver a esta persona como tú la ves sin que eso me moleste, pero primero quiero que lo trates conmigo, porque cuando lo tratas conmigo, entonces yo sí podré decirle a esa persona, no hagas esto porque no está bien, pero antes ayúdame a sacar la viga que tengo en mi ojo. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y déjame decirte, está tratando con la economía, con lo laboral, con lo familiar, con nuestros hijos, con nuestro negocio, con nuestro país. O sea, Dios va a utilizar todo lo que esté en sus manos. O sea, todo lo que suceda a nuestro alrededor son las herramientas del alfarero para formarnos a nosotros. Dios quiere formarte. Y lo que Dios está esperando sencillamente es que seamos barro moldeable en sus manos para decirle, Señor, hazlo como tú quieras. El corazón contrito y humillado no lo desprecia al Señor. Y cuando Dios encuentra un altar en las condiciones en las que Él quiere, créeme que Dios no le negará su bendición y abrirá sus puertas, y veremos al Señor, porque Él ha prometido que los que le buscaren van a ver que todas sus necesidades van a ser suplidas, todas. Y eso incluye el alimento, la ropa, el techo, todo lo que pueda suceder en la vida de nosotros, Dios lo va a suplir. Pero Él quiere encontrar altares formados con su propia mano. Vamos a ponernos de pie. Yo te invito a que levantes tus manos allí. Padre, en este día queremos permitirte que extiendas
tus manos, Señor, sobre nosotros. Te pedimos, ayúdanos a hacer esos altares tratados por ti, formados por ti, Señor, enseñados por ti. Permítenos tener un corazón sobrio, entendido de lo que está sucediendo en nuestras vidas, de lo que estamos permitiendo, de cómo estamos actuando. Señor, danos un corazón sensible para que podamos de manera consciente, decidida, Señor, decirte, haz tu voluntad en nosotros. Transforma, Señor, nuestras vidas, transforma nuestros corazones, alumbra nuestro entendimiento, revélate a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, te bendecimos en este día y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.